Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo, tengo mis cuentas muy en regla, tengo pagados todos mis impuestos y aunque quieras asustarme, aquí estamos, no me vas a dar miedo. Y aquellos que predican tanto, lo primero que tienen que hacer es dar ejemplo. Creo que Monedero e Iglesias, los dos, tienen la oportunidad de explicar con claridad qué ha pasado. Porque además, con la declaración complementaria de Monedero se demuestra que algo pasaba. Pero que lo explique sencillamente, o que explique, por ejemplo, cómo ha podido pagar a tocateja 200.000 euros para una irregularidad fiscal ya reconocida en el momento en que se paga, cuando esa misma mañana había dicho que tenía todos los papeles en orden. Yo creo que al final a Podemos hay que exigirle lo mismo que exigen a los demás, que es transparencia. Y cuando hablamos de ética y cuando hablamos de honestidad, hablamos de ética y de honestidad para todo el mundo que esté en la vida pública y además intentando dar lecciones a los demás. Y cuando el pueblo, como os decía al comienzo, cuando vosotros entendéis que cada vez que nos atacan a nosotros, os están atacando a vosotros, se les han acabado las mentiras, se les ha acabado la amenaza, se les ha acabado el miedo, porque ahora sí que es verdad que podemos, ahora sí que es verdad que podemos. El único que se puede sentir amenazado, lo insisto, es el defraudador fiscal. Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, cuna de la cúpula del que se convertirá en el partido político Podemos. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, profesor titular de Ciencia Política, donde en la década de los 80 asistió a las clases de Antonio Elorza. Le conocí bien como alumno, era un alumno brillante, muy trabajador, de izquierda, que se le notaba desde el principio que era un apasionado de las lecturas y también pues él venía, no sé si seguía en el partido, en las Juventudes Comunistas, y le seguí siempre su trayectoria porque estaba siempre metido en las cuestiones de la facultad y metido en la acción política, recuerdo, al lado de Francisco Frutos hacia el año 2000 y luego pues al lado de Llamazares, que según creo es lo que esto enlaza con su viaje a Venezuela, su flechazo político con Chávez, que le procura allí pues una militancia que va a ser decisiva para formar su pensamiento. El grupo, digamos, de Monedero y Pablo Iglesias y esta gente contacta con el chavismo básicamente a través de antiguos dirigentes de Izquierda Unida que dejan España y se van a vivir a Venezuela a asesorar lo que llaman la revolución bolivariana. Y ahí están, ellos entablan lazos de amistad con muchos de los líderes de Chávez, del chavismo, ¿no? Buenos días, mi querido Juan Carlos, mi querido Ernesto y todos los equipos de Venezolana Televisión. Tenía días que no te veía y te oía, Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario y que me da mucha alegría como español, como europeo, sentir este proceso mío y, presidente, decirle que para adelante. Venezuela es el origen del dinero que Monedero declara en primera instancia por la sociedad, caja de resistencia Motiva 2, y de la regularización fiscal complementaria de 200.000 euros que hace en diciembre, anticipándose a la notificación de Hacienda, que iniciaba la investigación por posible fraude en la utilización de una sociedad instrumental y una asociación sin ánimo de lucro, la productora del programa La Tuerca. El tipo del impuesto sobre sociedades es casi la mitad del tipo del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, existe un fraude muy común en España, desgraciadamente, y muy habitual, consistente en muchos profesionales que obtienen rendimientos ellos como persona física, pero los canalizan artificialmente a través de una sociedad para beneficiarse del bajo tipo del impuesto sobre sociedades. En el caso del señor Monedero ha habido una regularización espontánea, puesto que ha ingresado antes de que la agencia tributaria iniciara actuaciones. No obstante, ello que es una realidad jurídica, pues tenemos que apreciarlo en su justa medida, porque es notorio de que los medios de comunicación ya habían publicado y advertido al contribuyente de que la agencia tributaria iba a iniciar actuaciones de forma inminente contra este contribuyente. También la Universidad Complutense abre expediente informativo para esclarecer si Juan Carlos Monedero incumplió la dedicación exclusiva de su puesto de profesor titular al no solicitar permiso en su momento y cobrar sin notificarlo a la universidad como es preceptivo.
Primero debes pedir permiso, pero sobre todo si pasas de 3 meses, tienes que no solo pedir permiso, sino que tienes que abonar a la universidad una parte de lo que has ganado. O te pagan menos. En cualquier caso, tiene un coste económico. O sea que si tú te has ido y no has dicho absolutamente nada, o si estás dirigiendo imagínese, este hombre ha estado dirigiendo el Centro Internacional de Orientación Doctrinal Bolivariana, Miranda, pues se supone que algo le habrán dado, ¿no? La posibilidad de que, además de a las producciones televisivas, el dinero de Monedero haya podido utilizarse para financiar Podemos, abre la especulación en los medios sobre la posible aplicación de la actual ley de financiación de los partidos políticos. Al no tener Podemos representación parlamentaria nacional, el Tribunal de Cuentas carece de competencia para fiscalizarlas. La ley expresamente prohíbe cualquier financiación procedente de los gobiernos extranjeros o cualquier empresa o cualquier organización que tenga cualquier tipo de vinculación con ese gobierno extranjero. Hombre, eso tiene una explicación y es evitar posibles injerencias en las decisiones que puedan tomar los partidos políticos que no estén supeditados a la voluntad de cualquier gobierno extranjero. La cuestión está en que esa formación política, Podemos en particular, al no tener representación parlamentaria, no está obligado a rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, dado que no percibe subvenciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. No es el primer momento polémico que vive el joven partido Podemos. En 2014 fueron la beca de la Universidad de Málaga a Íñigo Errejón y la denuncia del propietario de la televisión Canal 33 de que pagó en dinero negro a la productora de Pablo Iglesias por el programa La Tuerca. Pero el asunto Monedero los desborda en envergadura, tanto por la cifra de más de $500 millones como por su procedencia los gobiernos chavistas de Venezuela. En vísperas de varias convocatorias electorales surgen las especulaciones sobre sus efectos en las urnas. Lo que a mí más me importa es que nos cuente por qué reciben ese dinero, por qué, en qué lo han empleado, qué fines políticos tenían y qué fines políticos de ese chavismo se mantienen en la oferta de hoy de Podemos. Lo que no me parece coherente es que una persona que está diciendo que hay que tener sanidad pública y que hay que garantizarla en la Constitución, que hay que tener pensiones dignas y que eso hay que garantizar en la Constitución, que hay que jubilarse a los 60 años, que hay que dar una renta universal a todos, eso no sale de pagar pocos impuestos, eso sale de pagar muchos impuestos. Entonces, que ellos estén hablando de optimización o de que todos defraudamos Hacienda, yo no defraudo Hacienda, yo pago mis impuestos y creo que la mayoría de las personas lo hacen. Entonces me parece una contradicción que Podemos no puede sostener, a menos que se haya convertido en Podemos ser liberales.